Sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 8. El asunto de las finanzas. Es un hecho notable que aun cuando el libro de Hechos proporciona muchos detalles minuciosos concernientes a la obra de un apóstol, no se trata en absoluto el mismo asunto que desde un punto de vista humano. Tiene una importancia suprema en la relación de cualquier obra. No se da ninguna información acerca de cómo se proveía para las necesidades de la obra o para las necesidades personales de los obreros. Esto es verdaderamente asombroso. Lo que los hombres consideran de importancia máxima, los apóstoles lo tenían como de mínima importancia. En los primeros días de la iglesia, los enviados de Dios salían constreñidos por el amor divino. Sus labores no eran meramente su profesión y su fe en Dios no era intelectual, sino espiritual. No era solamente teórica, sino intensamente práctica. El amor y la fidelidad de Dios eran realidades para ellos, y siendo así, no surgía ninguna duda en sus mentes acerca del suministro para sus necesidades temporales. Hoy en día, como en aquel entonces, el asunto de las finanzas no ofrecerá ningún problema a los que tienen una fe viva en Dios y un amor verdadero para con Él. Este asunto de finanzas tiene puntos muy importantes, así que vamos a dedicarles un poco de tiempo. En la gracia de Dios es el mayor poder, pero en el mundo de las riquezas es el mayor. Si los siervos de Dios no resuelven claramente la cuestión de las finanzas, entonces ellos dejarán un gran número de otros puntos que queden también sin resolver. Una vez que está resuelto el problema financiero, es asombroso ver cuántos otros problemas automáticamente se resuelven juntamente. La actividad de los obreros cristianos hacia los asuntos financieros será una muy buena indicación si han sido comisionados por Dios o no. Si la obra es de Dios, será espiritual. Y si la obra es espiritual, la forma de aprovisionamiento será espiritual. Si el abastecimiento no está en un nivel espiritual, entonces la obra misma rápidamente se desviará hacia el nivel de los negocios seculares. Si la espiritualidad no caracteriza el lado financiero de la obra, entonces la espiritualidad de sus otros departamentos es simplemente teórica. No hay ningún rasgo de la obra que toque aspectos prácticos tan realmente como lo hace sus asuntos financieros. Uno puede ser teórico en cualquier otro departamento, pero no en este. La importancia de la vida de fe. Todo obrero, no importa el ministerio que tenga, debe ejercitar fe para satisfacer todas sus necesidades personales y todas las necesidades de su obra. En la palabra de Dios no leemos de ningún obrero que pida ni que reciba salario por sus servicios. Pablo no hizo ningún contrato con la iglesia en Éfeso ni con ninguna otra iglesia para recibir una cierta remuneración por un periodo determinado de servicio. Que los siervos de Dios esperen de fuentes humanas el suministro para sus necesidades no tiene precedente en las Escrituras. Si leemos allí a un Balaam que procuró hacer un negocio de su don profético, pero es denunciado en términos muy claros, también leemos de un Giezi que intentó obtener ganancia de la gracia de Dios, pero fue herido de lepra por su pecado. Ningún siervo de Dios debe confiar en una agencia humana, ya sea un individuo o una sociedad, para la satisfacción de sus necesidades temporales. Si ellas pueden ser satisfechas por la labor de sus propias manos o por ingresos particulares, muy bien. De otra manera, él debería directamente depender de Dios exclusivamente para la provisión de sus necesidades, como lo hicieron los apóstoles primitivos.
Los 12 apóstoles enviados por el Señor no tenían sueldo fijo, ni tampoco lo tenían los apóstoles enviados por el Espíritu. Ellos simplemente confiaban en el Señor para que satisfaciera todas sus necesidades. Los apóstoles de hoy en día, igual que aquellos de antaño, no deben considerar a ningún hombre como el patrón para quien trabajan, sino que deben confiar en aquel que les ha enviado para tomar la responsabilidad de todo lo que implica hacer su voluntad, tanto en los asuntos temporales como en los espirituales. Si un hombre puede confiar en Dios, que vaya y labore para él, si no, que se quede en casa, porque le falta el primer requisito para la obra. Existe la idea predominante de que si un obrero tiene un salario fijo, estará más desocupado para la obra y en consecuencia la hará mejor. Pero de hecho, en la obra espiritual hay necesidades de ingresos inestables, porque esto hace necesaria una comunicación íntima con Dios, una revelación constante y clara de su voluntad y un sostenimiento divino directo. En los negocios mundanales, todo lo que necesita un trabajador como equipo es voluntad y talento. Pero el ser humano y los dotes naturales no son equipo para el servicio espiritual. Una dependencia total de Dios es necesaria si la obra ha de estar de acuerdo con su voluntad. Por tanto, Dios desea que sus obreros recurran solamente a Él para su provisionamiento financiero, a fin de que ellos no tengan otra alternativa que andar en íntima comunión con Él y aprendan a confiar en Él continuamente. Un ingreso fijo no cultiva la confianza en Dios ni la comunión con Él, pero la dependencia total de Él para la provisión de las necesidades de uno sí lo hace. Cuanto más inestable sea la subsistencia de un obrero, más se aferrará él a Dios, y cuanto más se cultive una actitud de confianza, dependencia de Dios, tanto más espiritual será la obra. Así que queda claro que la naturaleza de la obra y la fuente de su abastecimiento están estrechamente vinculadas. Si un obrero recibe del hombre un salario determinado, la obra producida nunca puede ser puramente divina. La fe es un factor importantísimo en el servicio de Dios, porque sin ella no puede haber una obra verdaderamente espiritual. Pero nuestra fe requiere entrenamiento y fortalecimiento, y las necesidades materiales son un medio utilizado en la mano de Dios hacia ese fin. Podemos afirmar que tenemos fe en Dios en una gran variedad de casos intangibles, y podemos engañarnos a nosotros mismos al grado de creer que realmente confiamos en Él cuando en realidad no confiamos en Él en absoluto, sencillamente porque no hay nada concreto que demuestre nuestra desconfianza. Pero cuando se trata de necesidades financieras, el asunto es tan práctico que la realidad de nuestra fe se prueba de inmediato. Si no podemos confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades temporales, entonces no podemos confiar en que Él suplirá nuestras necesidades espirituales. Pero si realmente comprobamos su confiabilidad en la esfera sumamente práctica de las necesidades materiales, seremos capaces de confiar en Él cuando surjan dificultades espirituales, ya sea en cuanto a la obra o a nuestra vida personal. Qué contradicción proclamar a todos que Dios es el Dios vivo, mientras que nosotros mismos no nos atrevemos a confiar en Él en cuanto al suministro para nuestras necesidades materiales. Además, el que tiene la bolsa tiene la autoridad. Si somos sustentados por los hombres, nuestra obra estará controlada por los hombres. Es de esperar que si recibimos un salario de determinada fuente, tengamos que dar cuenta de nuestros hechos a esa fuente. Siempre que nuestra confianza está en los hombres, nuestro trabajo no puede dejar de ser afectado por los hombres. Es un concepto seriamente erróneo imaginar que podemos tomar dinero de los hombres para llevar a cabo la obra de Dios. Si somos sustentados por hombres, entonces debemos procurar complacer a los hombres, y a menudo es imposible complacer a los hombres
y simultáneamente a Dios. En su propia obra, Dios debe tener la dirección exclusiva. Esa es la razón por la cual Él desea que nosotros no dependamos de ninguna fuente humana para nuestro aprovisionamiento financiero. Muchos de nosotros hemos experimentado que una y otra vez Dios nos ha controlado a través de los asuntos monetarios. Cuando hemos estado en el centro de su voluntad, el abastecimiento ha sido seguro, pero tan pronto como hemos perdido contacto vital con Él, tal provisionamiento se ha vuelto incierto. A veces hemos creído que Dios desea que hagamos alguna cosa determinada, pero Él nos ha mostrado que no era su voluntad al suspender el suministro financiero. Así que hemos estado bajo la dirección constante del Señor, y tal dirección es muy preciosa. Si dejamos de depender de Él, ¿cómo podríamos desarrollar nuestra confianza? La primera pregunta que debe enfrentar todo aquel que cree ser verdaderamente llamado por Dios es la cuestión financiera. Si él no puede confiar solamente en el Señor en cuanto al abastecimiento para sus necesidades diarias, entonces no está calificado para comprometerse en la obra del Señor, porque si no es independiente de los hombres en asuntos financieros, tampoco puede la obra ser independiente de los hombres. Si él no puede confiar en Dios para el suministro de los fondos necesarios, ¿podrá confiar en Él en todos los problemas y dificultades de la obra? Si dependemos completamente de Dios para nuestro abastecimiento, entonces rendiremos cuenta de nuestra obra exclusivamente a Él. Y en ese caso, la obra no necesita estar bajo la dirección humana. Permítame aconsejar a todos los que no están preparados para el camino de la fe, que continúen en sus ocupaciones seculares y no se comprometan en el servicio espiritual. Cada obrero de Dios debe tener la capacidad de confiar en Él. Si tenemos verdaderamente fe en Dios, entonces tenemos que tomar toda la responsabilidad de nuestras propias necesidades y de las necesidades de la obra. No debemos esperar secretamente ayuda de alguna fuente humana. Debemos tener fe en Dios solo, no en Dios y los hombres. Si los hermanos muestran su amor, démosle gracia a Dios. Pero si no lo muestran, démosle gracia a Él de todas maneras. Es una cosa vergonzosa que un siervo de Dios tenga un ojo puesto en Él y otro en el hombre o en las circunstancias. Es indigno de cualquier obrero cristiano afirmar que confía en Dios y sin embargo espera ayuda de otra fuente. Esto es incredulidad completa. He dicho constantemente y lo digo de nuevo, que tan pronto como nuestros ojos miren hacia los hermanos, traeremos deshonra a nuestros colaboradores y al nombre del Señor. Nuestra vida por fe debe ser absolutamente real y no debemos deteriorar en ningún vivir por caridad. Nos atrevemos a ser totalmente independientes de los hombres en asuntos financieros, porque nos atrevemos a creer completamente en Dios. Osamos desechar toda esperanza en ellos porque tenemos plena confianza en Él. Si nuestra esperanza está en los hombres, entonces cuando se terminen sus recursos, se acabará los nuestros también. No tenemos ninguna junta que nos respalde, pero sí tenemos una roca sobre la cual estamos, y ninguno que se mantenga sobre esta roca será avergonzado. Los hombres y las circunstancias pueden cambiar, pero mantendremos un curso constante si nuestra seguridad está en Dios. Toda la plata y el oro son suyos, y el que ande en su voluntad jamás padecerá necesidad. Somos muy propensos a confiar en los hijos del Señor que nos han enviado donativos en tiempos pasados, pero todo ello ha de pasar. Debemos mantener nuestros ojos fijos en el Dios inmutable, cuya gracia y fidelidad continúan para siempre. Los dos pasos iniciales en toda obra de Dios son, primeramente, la oración de fe por los fondos necesarios
y luego el comienzo real de la obra. Qué lástima que hay muchos siervos de Dios que no tienen fe y aún así buscan servirle. Empiezan la obra sin tener la calificación esencial para ella. Así que lo que ellos hacen no tiene valor espiritual. La fe es el primer requisito en cualquier obra para Dios y debería ser ejercitada en relación con las necesidades materiales y también con las demás necesidades. Si no hay fe para los fondos, entonces no importa cuán buena sea la obra, tarde o temprano fracasará. Cuando cese el dinero, cesará también la obra. Jesús es el Señor.